Buenas tardes, amigos. Estamos otra semana más en tiempos de entrevista, en tiempos de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a un autor que nos damos habitualmente buenos días y buenas tardes y esas cosas vía WhatsApp. Eso del WhatsApp es un gran invento. Y es Miguel López de la Asunción. ¿Lo he dicho bien? Miguel Ángel, pero sí. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel López de la Asunción. Le he quitado el ángel y bueno, hoy en día es muy importante lo del ángel, ¿no? Igual no me pega lo de ángel, a mí tengo cara malo. No tiene cara de malo. Además, ese tono de pelo, y que tengas pelo, no como yo, que me ha arrasado los años de vida, me han ido arrasando. Pero bueno, esa sonrisa permanente en tu cara es muy importante. Oye, te he traído aquí porque Las Aventuras de la Espada es un programa dedicado a los libros de historia militar, a los libros de historia en general, y básicamente que esa historia sea española o relacionada con españoles, aunque a veces hemos hecho cosas que no, vamos, de vez en cuando metemos algún programa que no, pero en este caso es un libro de historia, podríamos decir, universal, porque habla de un país lejano, que fue provincia española, porque España nunca ha sido un imperio depredador, sino un imperio unificador, y por lo tanto nosotros lo que hemos tenido son provincias, y la provincia de Filipinas es muy importante, ¿no? Efectivamente. Pues en primer lugar, muchas gracias, José Antonio, por la... Bueno, no te he dicho ni buenas tardes, no tengo vergüenza. Sí, no. Te digo, aquí tenemos a Miguel Ángel López de la Asunción, nos enrollamos. Buenas tardes, que es muy importante. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, y encantado de volver a Radio Ya, a la que frecuento y en la cual me siento pues realmente como en casa, y es siempre una alegría venir a veros. Y nada, pues... Y bueno, yo te he cortado, ahora alarga tu discurso. No, bien, sí, efectivamente, es un libro de historia universal porque relata una gesta universal, una gesta muy singular, y realmente es un episodio que se creía conocido, pero que estaba muy mal entendido. Muy mal entendido. Siempre ha sido una historia en la cual se les ha llegado a achacar que estaban locos, que habían sido unos empecinados, que se habían negado a abandonar la defensa de la posición simplemente porque no les apetecía capitular. Se ha dicho que una visión llorona, que ya gracias a Dios está bastante superada, que se les había olvidado, que eran los pobres españoles olvidados por su ejército y por su gobierno. Y bueno, actualmente, pues gracias a Dios, yo creo que esa visión se ha superado, y mediante documentación y mediante cartas, documentación oficial, tanto militar como civil, hemos demostrado que no fue así, que es la historia de unos militares que ante un sitio se les presenta fuerzas del Ejército Revolucionario Filipino el 30 de junio de 1898, se refugian, consiguen refugiarse a la iglesia, y una vez dentro deciden continuar la defensa porque tenían todo lo necesario para ella. Lo que no tenían era una orden de capitulación. Y yo creo que es un acto muy por encima del deber, según van transcurriendo los días, día tras día. Estamos hablando de una historia ni más ni menos que de 337 jornadas, sin ninguna ayuda exterior. Es algo singular no solo en nuestra historia, sino en la historia universal. Por eso, aparte de que tuvo lugar en el distrito de Filipinas, distrito no colonia, es un hecho singular y universal. De hecho, me hacía mucha gracia porque ibas a buscar en los distintos centros de venta del libro, el libro en Historia de España, y no estaba. Tenías que ir a buscarlo a Historia Universal, y así lo entendían. Pues veían Filipinas y realmente no se tiene en cuenta ese vínculo de 335 años comunes con Filipinas. Y bueno, yo creo que también ahí tenemos un campo de batalla abierto, que es reivindicar la españolidad de las Islas Filipinas. Además, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Yo tuve la suerte de vivir una temporada por estar destinado en Canarias, y me llamaron de un pueblo de Fuerteventura,
de un pequeño pueblo de Fuerteventura, del interior, donde es célebre el pueblo porque allí hubo la batalla de Tamasite, que fue una batalla para defender la isla de un intento de agresión británica. Y en ese pueblo pequeño, que debe de tener 1000 habitantes o poco más, hay un museo. Hay un museo dedicado a Valer. No sé si tú lo conoces. Bueno, el museo en sí no, pero conozco las dos figuras que son de la zona. Efectivamente. Supongo que te estás hablando del pueblo de Tuineje. Efectivamente, estoy hablando de Tuineje, sí, y estoy hablando de uno de los hombres de Valer. Que fue un personaje curiosísimo, Eustaquio Gopar. Eustaquio, natural de Tuineje, fue a Filipinas, en suerte se escapó de 11 sorteos. Y ya llegó el momento que su suerte dijo: hasta aquí hemos llegado. Aquí, ¿no? Y tuvo que ir a Filipinas, participó en todo lo que era la campaña en la división La Chambre, y una vez terminada pues fue a Valer y fue uno de los supervivientes de este sitio. Es un personaje curiosísimo. Regresa a su pueblo, consigue ser juez de paz, por 2 veces alcalde. Es uno de los fundadores del Cabildo de Fuerteventura. Consiguió traer la primera bomba de agua a su pueblo. Y luego hay anécdotas con Eustaquio fantásticas. Había 2 coches en la isla y chocaron entre sí. Uno era de Eustaquio. Y nada, a su fallecimiento tuvo una despedida por parte del ejército con honores. El cónsul filipino en España también mandó sus condolencias y fue incluso teniente honorario del ejército español. Una vida muy, muy curiosa y que en el libro damos muchos datos inéditos de todos ellos. Yo te he sacado a relucir esto, entonces rápidamente me has empezado a hablar de Eustaquio y entonces hemos dejado un poco colgado el tema. Tiene su motivo. Valer es, o yo entiendo que Valer, y creo que tú en tu libro además también haces incursión en eso y me lo acabas de demostrar al contar la historia de Eustaquio. Valer es una representación de la unidad de España. Indudablemente. Porque allí había una serie de hombres que representaban a todos y cada uno de los pueblos de España, todos y cada uno de esos españoles que estaban allí defendiendo el interés de España y defendiendo a una provincia de España frente a una incursión financiada por los Estados Unidos y financiada por la masonería internacional, como siempre. Exacto, sí. Además es muy curioso porque nosotros en el libro hacemos referencia a eso, que es en esa pequeña iglesia hay representación de casi todas las comunidades autónomas, vamos a decirlo con el invento moderno, de todas las... Yo siempre digo provincias, igual que digo provincias vascongadas. Sí, bueno, yo lo del País Vasco no entra en mi diccionario. Pero no hay representación de todas las provincias, pero sí de todas las regiones, de casi todas las regiones. Hay aragoneses, hay catalanes, hay valencianos, hay baleares, hay canarios, andaluces, extremeños, navarros, gallegos, ya te digo, castellanos de ambas Castillas, madrileños. Y es muy simbólico porque también hay representación de todas las clases sociales. Hay pues militares de carrera con buen posicionamiento, incluso tenían algunos de ellos estudios universitarios. Hay labradores, hay campesinos, hay un dependiente de una tienda, hay gente que se dedicaba al comercio, hay todo, pero es que también hay 3 frailes franciscanos. Por ejemplo, que son los grandes olvidados, y es una de las cosas de las que también más orgullosos nos sentimos, de haber podido pues reivindicar la figura de esos 3 frailes franciscanos. Es una casualidad, vamos a decirlo así, pero muy bien traída, porque en esa pequeña iglesia hay una representación de España, y que, como tú bien dices, no están ni mucho menos defendiendo una colonia, sino una provincia española. Están ejerciendo la misma el mismo derecho que como militares españoles tenían que defender de Cádiz o Barcelona o Canarias o Puerto Rico o Filipinas. Están defendiendo un territorio, están defendiendo lo suyo. ¿Y contra qué? Una injerencia de un país que realmente no pintaba nada allí, pero ve el momento, en un momento muy delicado de nuestra historia, en el cual el ejército español no puede acometer
pues el envío constante de fuerzas, aprovecha unos movimientos insurgentes tanto en Cuba y en Filipinas, un momento de declive de nuestro gobierno para pues sustituirnos en esas provincias y entrar ellos sí que hicieron un movimiento colonialista y depredador, y se habla poco se habla, como se dice, se habla de casi 1 millón de muertos que hubo en los 2 primeros años de presencia norteamericana en Filipinas. Sí, porque la presencia norteamericana, luego japonesa y luego otra vez norteamericana, digamos que hizo un expolio total con Filipinas, y yo estoy seguro que los más mayores de entre los que vivían en las islas llegaron a la conclusión de que en qué hora se separaron de España, ¿no? Bueno, incluso los líderes independentistas. Emilio Aguinaldo, en alguna entrevista al diario ABC, creo que incluso se le hizo a Ansón, lo decía. Dice, bueno, incluso estuvo presente en la Catedral de Manila en el funeral que se hizo también allí por el rey Alfonso XIII. Yo creo que muy pronto ellos se dieron cuenta de que habían sido engañados, que los americanos no habían ido allí a devolverles una supuesta paz e independencia, sino que los americanos habían llegado allí a quedarse. Y muy pronto se dieron cuenta, tal es así que entraron en guerra. Sí, una guerra norteamericana contra Filipinas. Efectivamente, y hubo una represión brutal. Y bueno, los malos somos los españoles, fíjate tú. Sí, bueno, pero es que vamos a ver, los españoles nunca hemos sabido llevar a cabo una buena propaganda. O sea, la propaganda somos malísimos. Es horriblemente mala para los españoles. Yo hay una cosa que me llama la atención de tu libro, y es que es un libro de historia, nadie lo discute, pero creo que es un libro de historias. Las historias de cada uno de los hombres que había allí, incluso no solo de los hombres que había allí, sino de los que estaban fuera asediándolos, ¿no? Sí, el planteamiento del libro, cuando nos reunimos Miguel Leiva y yo para estructurarlo, dijimos, bueno, ¿qué hay sobre Valer? Pues hay esto y esto. Nosotros, como conocedores en profundidad de la historia, ¿qué echamos en falta? ¿Qué vemos que está mal hecho? No había ningún relato que abordase el antes, el durante y el después. Los que había abordando el durante y el después estaban contaminados. Había habido una serie de películas, de novelas, de series, de documentales que habían falseado la historia veraz. Entonces lo primero que hicimos fue, pues como cuando llevas el coche al mecánico y lo quieres pintar, le quitan una capa, le lijan bien y lo dejan como de fábrica. Eso era fundamental. Dentro de ese esqueleto teníamos que contar la historia veraz, apoyándonos en toda la documentación que teníamos. El libro, yo te diría que el 70% son fuentes inéditas. Y pues nada, en definitiva, hacemos algo muy innovador, que es, en las últimas 100 y pico páginas del libro, es biografías de cada uno de ellos. Sí, me ha llamado la atención porque te sabía la de hombre de Canarias, vamos, que es muy desconocido en la península. Me sé vida y milagros de cada uno. Sí. Date cuenta que han sido más de 25 años ya. 25 años. 25 años dando vueltas por España, hablando con los descendientes, localizándolos. Incluso he sido yo muchas veces quien les ha dado a ellos información sobre sus familiares. Los he disfrutado, cada uno de ellos. Ha sido para mí una aventura fantástica. Y después de la primera edición del libro, enseguida llegó la segunda, pero es que hemos seguido. Y de cara a esta tercera edición, que saldrá esta primavera, aportamos muchísima documentación nueva. Y claro, para mí, pues, es quizás la parte de la que más orgullosos estamos. Había una serie de caídos en el asedio, de los cuales solo se sabía el nombre. Sí. Y hemos conseguido pues averiguar, porque los expedientes militares en muchos casos no constan, se han perdido. En las parroquias también tuvimos una guerra civil, no sé si te has enterado. Sí, tuvimos una guerra civil, sí, por desgracia. Y en esa guerra civil pues se quemaron muchos archivos, tanto eclesiásticos como civiles, y de muchos de ellos no había absolutamente nada.
rebuscando y rebuscando, hemos conseguido que de cada uno de ellos haya por lo menos una localidad de origen, algún dato, una afiliación, los nombres de los padres, sí, y muchas curiosidades y muchas anécdotas que son en definitiva. Y no sé, para mí ha sido, ya te digo, tú sabes lo que es tener en tu mano, yo que sé, la insignia que tuvo uno de ellos durante el sitio, la medalla que tantas veces besaría durante los combates, o leerse las cartas que ellos se cruzaron entre ellos, o abrir un legajo que ha estado en un archivo militar 120 años y que nadie lo ha tocado, pues para mí es muy emotivo. Hombre, yo el sitio de Valer siempre lo había tenido en consideración. Yo como historiador, aunque yo estoy especializado en historia antigua, siempre lo recuerdo para cuando meto la pata decir, no, si yo de lo que entiendo es de Aníbal. Pero este caso lo conozco bien, y lo conozco bien gracias precisamente a mi paso por Puerto Cabras, o Puerto del Rosario, como se llama actualmente, y por mi paso por Tuineje, porque yo recuerdo que cuando pusieron en marcha el Museo de Tuineje, pues las autoridades locales y los que además estaban interesados en el museo, que eran prácticamente la totalidad de la gente de Tuineje, se dirigió al coronel del regimiento de infantería Soria 9, el más antiguo del mundo, del mundo, del que yo era jefe de sanidad. Toma ya. Y entonces era jefe de sanidad y delegado cultural, porque cada vez que había algún tema cultural, el coronel me llamaba y me decía: sé que te gustan los marrones glacé y ahí tienes uno. Y entonces, gracias a eso, colaboré con la gente de Tuineje y concretamente les ayudé a hacer ese pequeño museo que, bueno, ahora no se va mucho de visita por ahí, pero si van ustedes a Canarias, si van ustedes a Fuerteventura, no ya por la inmensa calidad de lo poco que hay allí, pero es de una inmensa calidad, sino por rendir ese homenaje a gente como el soldado Gopar. Es muy, muy importante ir a visitar, entiendo, porque además la gente de Tuineje lo agradece. Y ya que yo he ido un poco a pillarte en el tema de decirte, aunque yo sabía que vosotros os habíais estudiado la biografía de cada uno, hay gente muy importante, hay gente quizá de la que se ha hablado poco, y es de ese capitán que decide encerrarse en la iglesia. Sí, Enrique de las Morenas y Foxy. Enrique de las Morenas es quizás la persona que da la impronta al sitio. Bueno, él no tenía el mando del destacamento, porque él ejercía allí una labor semipolítica. Era el comandante político-militar del distrito, donde está Valer, que es el distrito del Príncipe. Él era un capitán de infantería, pero es mandado allí, pues ya te digo, con un... Sí, como gobernador militar civil. Sí, algo muy parecido, muy parecido. Sí. Y su función pues era después de la guerra, porque la insurgencia ya había concluido en diciembre del 97 con el pacto de Biak-Navato. Los insurgentes ya se habían ido con una gran cantidad económica que el gobierno español había decidido pagarles porque abandonasen las armas y se exiliasen a Hong Kong. Y entonces él tiene que ir a la zona con una misión. Su misión era intentar que las cosas volviesen a funcionar como antes de la guerra. Y bueno, él no tiene mando en tropa. Para apoyar esta medida es enviado un destacamento de 50 cazadores y dos oficiales. Del número 2. Y curiosamente el oficial al mando es del número 8. Estas cábalas un mejunje muy habitual en el ejército español. Bueno, él no había querido ir a Filipinas. Alonso Zayas, el segundo teniente Alonso Zayas, tenía a su familia en Cuba y él quería haber ido a Cuba. Era suboficial, y los suboficiales con 6 años de servicio podían optar a un puesto de oficial en las campañas de ultramar. Él lo vio, dice, bueno, esto es fenómeno para mí. Me vuelvo a donde está mi familia como oficial. Pero claro, tenía 2 posibilidades y le tocó lo que él no quería. Suele pasar. En la campaña le detectan un problema cardíaco, él aguanta la campaña, pero cuando quizás, esto es una elucubración, pero tiene todo el sentido del mundo, cuando ve que están repatriando a la gente que tiene dolencias, él da a conocer esa dolencia. Efectivamente pasa un reconocimiento médico, se le detecta y en vez de repatriarle, cuando estaban repatriando ya a todo ese excedente de fuerza,
le dan 10 días de baja. Y cuando sale de esa baja se necesita un oficial para ir y le toca. Y no saldría de allí. Pues ese oficial y Saturnino Martín Cerezo son los que llevan esa fuerza de 50 cazadores. Y por otra parte había un teniente médico con 4 efectivos de la 4ª Brigada de Sanidad Militar. Esto quiere decir, hablamos del destacamento de Valer, pero el destacamento de Valer son los infantes. Nos olvidamos de la sanidad militar, que a ti te toca muy de cerca, y quiero reivindicar también, pues eso, que no está bien dicho el destacamento de Valer, porque estamos olvidando a ese capitán y a esa fuerza de sanidad. Pues este capitán, Enrique de las Morenas, había participado en la Tercera Guerra Carlista. Recién salido de Alférez, entra en combate en la zona de Cataluña y es uno de los encargados de levantar el asedio carlista a la Seu d'Urgell, o a la Seu d'Urgell. Él, supongo que todos cuando salís de una academia queréis pues empezar a trabajar en casi todos, sí. Bueno, siempre claro. Hay alguna manzana podrida, Y bueno, él pues era de estos que van aprendiendo y apuntando todo y quería cada vez pues ser mejor oficial y coger una enseñanza de todo. Él se da cuenta cuando levanta el sitio que ellos los defensores del aseo habían defendido con la esperanza de recibir un auxilio, del cual estaban seguros que tarde o temprano iba a llegar. Y eso es lo que él, 13 años más tarde, cuando le toca a él tomar la determinación, porque bueno, no tenía el poder de la fuerza, el mando en la fuerza, pero como el militar más caracterizado tenía el mando de la defensa. Y él decide que, bueno, ellos han llegado allí con una misión, no tienen una orden por escrito que certifique que lo que les están diciendo realmente es cierto, y determina que tienen todo lo necesario para afrontar una defensa. Bueno, todo no, les faltaba agua, porque cuando se encierran en la iglesia no tienen agua. Excavaron un pozo con los machetes Mauser y encontraron agua. Eso es casi milagroso. En la zona habían intentado abrir pozos fuera de la iglesia y llevaban 40-50 años los nativos buscando agua para hacer una fuente y no la habían encontrado. Es algo casi... Bueno, la iglesia tiene poderes que los demás desconocemos. Es curioso. Oye, no te dejo que destripes mucho el libro, sino que des pinceladas. Y has hablado de un capitán médico. Hay grandes oficiales médicos en nuestra guerra colonial. Sí. Y uno de ellos, por ejemplo, es el que estuvo en Valer, pero hay uno que te voy a hacer un desafío. A ver, ahora que estás así sentado, me gustaría que alguien escribiese la vida militar, en serio, la vida militar de nuestro Premio Nobel de Medicina. Hay un capitán médico que pasó tribunal médico tumbado en una camilla con 3 enfermedades que le iban a llevar a la muerte en muy poquito tiempo y acabó siendo Nobel de Medicina. Fíjate. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, a ¿no? Ramón y Cajal. Y el capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, que estuvo en la Tercera Carlista, en la Guerra Chica de Marruecos, y que estuvo en Cuba. Pues son esos personajes que sí, todos conocemos a Ramón y Cajal, a Santiago Ramón y Cajal, pero quizás no todos sepamos que fue militar y que estuvo en tres campañas, ni más ni menos. Y de la última casi no vuelve, porque llegó repatriado. Pasó tribunal médico porque se iba a morir. Sí. Yo creo que incluso le daban por muertos. Por muerto. Sí. Y es uno de esos ejemplos de... Sin embargo, nuestro capitán médico del que estamos hablando de Filipinas, sí volvió. Sí, y además volvió y siguió la sanidad militar. Sí, además. Es un caso muy curioso. Él entra él es teniente provisional. Médico de segunda. Sí, porque no se llama alférez, teniente capitán, sino médico de primera, segunda, tercera. Sí, él de hecho es un médico civil. Y por necesidades de la campaña hay un real decreto, una real orden, en la cual se permite la contratación por recluta voluntaria de
de médicos procedentes de la clase de civil que quieran alistarse a la campaña ante la necesidad. Como un médico de complemento de hasta hace poco, ¿no? Efectivamente. Y bueno, él, a pesar de que va con una cierta edad, es de los mayores del destacamento, de que no tiene ninguna experiencia en absoluto dentro del mundo militar, pero es hijo de un comandante que había sido condecorado en la Guerra de África. Se le ha tachado, tú ves la primera película, la de Antonio Román del 45, y es casi un hippie, le ves con el uniforme abierto, cogiendo florecitas y tal. Que en los de sanidad militar somos un poco hippies. Sí, no, pero este señor era un militar con todas las de la ley, a pesar... En tiempos de necesidad es más fácil hacer de un médico, con todas las carencias o deficiencias que pueda, hacerle militar, que coger un militar y hacerle médico. Eso es más difícil. Es más difícil. Tienes el ejemplo de Ramón y Cajal, que en un momento dado se encuentra solo en la trocha, en un destacamento en el cual no hay oficiales, el único oficial es él, y todo lo que hay son enfermos, era una enfermería, y él dirige la defensa y consigue defender la posición, y es un médico. Claro. Pero es un militar, porque la gente no se da cuenta que si los que hemos estado en el ejército, en el cuerpo de sanidad militar, es porque hemos ido allí voluntariamente, nadie nos ha llevado a la fuerza. Claro. Y joder, también al ser médico es una persona con unos conocimientos, con una capacidad de planear, de contrarrestar, y yo también estoy muy contento de haber reivindicado la figura de esos miembros de la sanidad militar y haberlos puesto en... Porque siempre en los listados tú sabes que hay un orden establecido, primero armas, luego cuerpos, y bueno, siempre veías a los sanitarios abajo y decía, pues serán menos importantes, ¿no? No es así, lo que pasa es que hay están en el fregado exactamente igual que los demás. Nuestro médico de Valer, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, a pesar, ya hemos dicho, de no tener ninguna experiencia militar, comete, vamos a decirlo así, varios actos de heroicidad. Estoy recordando un ataque en la cual los sitiadores consiguen sorprender a los sitiados, consiguen llegar a los muros de la iglesia y los tiradores no podían repelerles, no podían echarles porque les pillaba la desenfilada. Y él, sin pensárselo dos veces y a riesgo de perder su mano de un machetazo, saca la mano con el revólver, empieza a disparar y les pone en fuga. Eso se lo debemos a él. Consigue salvar al destacamento del Beriberi, que en esos tiempos no se sabía qué lo causaba, y mucho menos para un médico español lo que era. Y él establece una relación entre la alimentación y el Beriberi. Hasta ese momento es inédito. No quiero destripar el libro, pero es que no debes destriparlo. No debo. Porque aquí estamos para que tú vendas el libro. Pero es que me apasiono y no puedo... Pero puedes contar cosas que Sí. Porque el libro es mucho más que la historia de uno solo. Es la historia de muchos. No hay una historia del sitio de Valer, hay... La historia de todos los que estuvieron dentro. Claro, cada uno lo ve de una manera distinta, y en ese después cada uno pues afronta la vida de una manera distinta, y pues nosotros lo relatamos, lo contamos, y ya te digo, de lo que más orgulloso quizá yo me siento es de eso, de haber devuelto pues esa importancia, sobre todo a los caídos en el sitio de Valer. Oye, los españoles ven Valer como muy lejos, se lo imaginan, físicamente, y incluso pasan cosas como que esa última película innombrable que se ha hecho sobre Valer, desde mi punto de vista, a lo mejor a ti te parece bien, pero yo creo que es innombrable esa película. Es una película social comunista, masónica, para desprestigiar a esos hombres. Esa es mi postura frente a esa película. Dirán que a lo mejor estoy exagerando, pero es mi postura. Entonces esa postura dice que esa película no se grabó en Filipinas, sino que se grabó, parece ser, en Guinea, ¿no? En parte. No, hubo un par de escenarios, hubo 3 escenarios. La primera parte, que es la llegada de la fuerza española a Valer, se grabó en Guinea Ecuatorial. La llegada en barco se grabó en Tenerife,
y lo que es las escenas de la iglesia se grabó en San José de Tirajana, en Las Palmas, en Gran Canaria, provincia de Las Palmas. Y bueno, la película es lo que es. Sin embargo, podrían haberla hecho en el sitio porque hay otra película, que es a lo que viene esta pregunta. Sí. Tú sabes que hay todos los españoles de cierta edad hemos visto Valer. Sí, y lo hemos sí, visto sí. en el cine. En el 45, sí, sí. No, en el 45. Te estoy hablando de otra película completamente ¿La diferente. filipina? Sí, hay una Sí. película, Sí. que además parte de esa película, del sonido de esa película lo utilizamos nosotros en la entrada de La Boca del Lobo. Y es el desembarco aéreo de los helicópteros norteamericanos. Apocalipsis en Valer. Now, claro, Apocalipsis Now. Todo aquel que haya visto Apocalipsis Now ha visto Valer, porque es donde los comunistas tienen su base, que es atacada por los helicópteros norteamericanos. Efectivamente, y aparte... Y además se ve la iglesia. Está levantando claro. un animal a fuerza con un helicóptero y se ve de fondo la iglesia de Valer. Aparte que cambió la llegada para grabar Apocalipsis Now ahí en Valer, cambió la ciudad, porque cuando se fueron los cineastas dejaron olvidadas, abandonadas unas tablas de surf. Y en la actualidad Valer es uno de los sitios principales de toda Asia para la práctica del surf. Es un sitio de surferos, ¿sabes? O sea, eso les une a Fuerteventura, que también, es el principal sitio. Fuerteventura hubo dos, porque en el pueblo de al lado de Tuineje, en La Oliva, ¿en La Oliva? Hubo también otro de los soldados que pero ese no es tan recordado, no sé por qué motivo. Pues él estuvo en los dos sitios, porque el sitio famoso de Valer es el tercer sitio de la iglesia de Valer. En pocos meses sufrió 3 sitios. Y este otro soldado de La Oliva falleció y fue superviviente del primero y regresó para no volver del tercero. Y Alonso Mederos, de apellido. Te he dejado a medias de la primera película. ¿De la del 45? Sí. También... hay que tener en cuenta, estamos en 1945, claro. No hay una puñetera peseta en España. Sí. Y se rueda más con amor que con otra cosa, ¿no? Pues sí, pero aparte con unas necesidades, porque se utiliza la historia de Valer como un símil a la situación actual. Y como un símil de Toledo, del Alcázar de Toledo. No hay una cierta algo más moderno en el tiempo. Sí, que España está aislada del mundo. España está aislada, no se le permite entrar en la Sociedad de Naciones, pero esa gente que está ahí aislada está resistiendo porque sabe que tienen razón, que están haciendo lo correcto. Que quien quizás está haciendo algo que va en contra de sus principios, de sus valores, son los que quieren entrar en la iglesia, pero ellos desde dentro tienen la necesidad de defender esos valores, esa religión, esa cultura, y eso es lo que está haciendo España frente al resto de Europa y al resto del mundo, y eso es lo que hicieron los de Valer, defender lo suyo dentro de una iglesia. Está muy bien traída. Pero es una de las... Me gusta que hayas dado esa explicación, porque estoy seguro que nadie la conocía. Bueno, no es algo que me inventé yo, es algo que a fuerza de estudiar documentación y de leer y de ver pues incluso documentación inédita que cambió Saturnino Martín Cerezo, el jefe del destacamento, con el ministerio con la productora. Me dio la familia Martín Cerezo todas las quejas que puso Saturnino Martín Cerezo a la película. Serían muchas, me imagino. No tantas, pero todas justificadísimas. Y él dice, no, pero no porque a mí me parezca que mal, sino no por esto y por esto. Y en algunas, en la gran mayoría, le hacen caso y en otras no. Y no sé, a mí es una película que realmente me parece que se ajusta muy mucho al episodio veraz, a lo que pasó en Valer. Quizás está arreglada o tuneada o maqueada, como quieras decirlo, al momento en el que es grabada, pero el sentimiento de Valer es eso. Señores, somos militares, nos ha surgido un problema, pero nos vamos nosotros a milanar por esto. Tenemos municiones, 11 cajas, al final del sitio queman 5. Tenemos alimentación,
Pues nos han mandado aquí para 2 meses, tenemos víveres para 4, hemos estado comercializando con los nativos, tenemos carne de carabao, tenemos 4.000 kilos de arroz que ha comprado el fraile, remanentes de los anteriores destacamentos, y al final pues hay perros, hay ratas, hay... Se come cualquier cosa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hicieron ellos? Que, en definitiva, antes de abandonar, y Saturnino Martín Cerezo, cuando toma el mando, así lo dice, continúa adelante. En el mes de noviembre muere el comandante político-militar, el capitán de las Morenas, muere, él toma el mando y dice, bueno, ¿qué hago? Continuamos la defensa, no tenemos apenas nada ya, solo armas y munición, pero alimentación muy poca, en muy malas condiciones. Uno de los soldados recuerda como el día de Navidad fueron a echar mano a la harina y estaba llena de gusanos. Dice, joder, qué sabrosos estaban. O 2 soldados, un soldado balear y otro canario, que intercambian cartas y recuerdan cómo había un perro que estaba en malas condiciones, que tenía sarna, y deciden comérselo. Y Saturnino Martín Cerezo en ese momento determina que tienen que seguir, que han llegado hasta ahí, pero que aunque no están en condiciones, tienen que continuar en medio de una epidemia que en algunos momentos dejaba a 9 señores en disposición de utilizar las armas. Pero ellos siguen y siguen, porque saben que están haciendo lo correcto. Pues eso es lo que llevan a la película del 45. Estamos en muy malas condiciones en España, estamos recuperándonos de una guerra entre hermanos que nos ha dejado en muy malas condiciones. Pero es que tenemos razón. Y no vamos ahora a ceder, no vamos a abandonar nuestros valores para ser aceptados por el grupo. Si tenemos que continuar, aun en malas condiciones, tenemos la obligación y el deber de hacerlo. Y eso es lo que cuenta la película. Y por eso quizás el destacamento de Valer, por aquellos que han visto otra cosa, es atacado, y por eso quizás de ahí, de aquellos barros, ahora estos lodos. La película del 16 quizás es una venganza contra la película del 45. Yo te iba a hacer una pregunta. Yo he colaborado, muy a mi pesar, y colaboré, y cuando vi el resultado pues me cabré, vamos a emplear la palabra exacta, me cabré muchísimo. Incluso tuve unas palabras con uno de los actores de la película, al cual yo le había enseñado mi oficio para que él lo hiciera en la película. Se trata de la película Invasor. A nosotros no nos dieron el guión total de la película Invasor. Igual. A mí me pidió el coronel que mandaba el Soria, que apoyase lo más posible a aquellas personas que estaban haciendo una película en la cual los protagonistas eran miembros de sanidad militar en Irak, y yo entendí que era mi obligación. El trozo de guión que a mí me dieron era una castaña, y constantemente yo le decía al director, mire usted, es que eso no se hace así, eso no se puede hacer así, el guión lo dice y lo hacemos. Yo no sabía de qué iba la película hasta que no la vi, y cuando la vi me levanté y me marché. Me encontré con uno de los actores, concretamente el que hacía de alférez enfermero, y me dice, ¿no te quedas que vamos a hacer el típico vino y demás? Y digo, no, yo me voy, y además estoy arrepentidísimo de haber sido el asesor técnico de esta película. Y entiendo que quizá a vosotros os ofrecieron participar en la película. Fuimos asesores hasta que os disteis cuenta, ¿no? Sí, yo cuando nos mandaban los guiones, yo fui profesor de secundaria, y el primer guión, pues no sé por qué, lo corregí en rojo y lo envié. Y yo creo que se me cabrearon. Bueno, ¿no les gusta que le digas que están equivocados a los chicos del cine? Yo me harté de escuchar eso de, tú es que de cine no entiendes. Y tú no eres imparcial, tú tienes eres parte de esto, porque has vivido, has dedicado tu vida a esto. Nosotros no cobramos, ni tú tampoco, con toda seguridad, absolutamente nada. En estas películas normalmente es una cosa que haces por amor a la patria, aunque pueda ser raro. Efectivamente, por amor a la patria, por cariño a estos héroes, sí, y por respeto a mi historia y a mi ejército. Y así lo hicimos Leiva y yo, y
según pasaban las semanas... Ibais viendo que no. No. Cosas ridículas como no dar los nombres reales a los soldados. Una falta de respeto. No entiendo por qué no les podían dar sus No sé, nombres pero reales. sin embargo, quitan ese protagonismo a personajes reales, pero atacan con sus nombres veraces o reales a los oficiales y al fraile. Nuestro gran logro, uno de ellos, fue que a Cándido Gómez Carreño, al padre franciscano, con la película empezada, le llamasen Carmelo. Eso fue uno de nuestros grandes logros. Y luego, ciertamente, el primer guión era mucho más hiriente que el segundo. El segundo también rebajó en nivel. Y el tercero, pues, es lo que ha sido. Nos cabe el honor de haber también, yo creo, haber conseguido pues rebajar las absurdeces, las tonterías que se decían. Fraile franciscano adicto al opio, con crisis de Fre y que hace de camello allí dándole la droga al soldadito, que por otra parte es un personaje que no existe, un sargento también imaginario cercenando el brazo a un soldado que quiere ser pintor. Cosas absurdas cuando en esta historia cualquier guión se queda corto. Es mucho más alucinante, mucho más impresionante la historia veraz de Valer que lo que se puede inventar un señor que no tiene ni idea de... Además, había cosas que... ¿qué tiene beriberi? ¿Qué es el beriberi? El beriberi es una enfermedad. Y decía, joder, esto es de Wikipedia. Te ibas a Wikipedia y decías, beriberi es una enfermedad. Todo de Wikipedia, todo... utilización de mitos absurdos. Nosotros lo pusimos todo en conocimiento y lamentablemente no nos hicieron tanto caso como nos hubiera gustado. Y aparte, como te comentaba, nosotros no cobramos absolutamente nada, así lo dijimos. Además, nosotros llevamos a gala pues no enriquecernos con el sufrimiento de unos compatriotas y pues así, gastarnos lo que haga falta. Como nos hemos gastado miles de euros en viajes, en documentación, no nos duelen, no nos duelen porque es nuestra pasión, bien invertidos está. Pero lucrarnos, mira, eso ya lo llevamos peor. Pero es que nosotros somos amigos de muchas de las familias descendientes. Teníamos un interés personal en que se hiciera un verdadero homenaje. Y ir contando, ir poniendo, ir adelantando lo que se estaba haciendo, pues es muy duro, muy duro. Nosotros vimos aquí, muy cerca de aquí, la película pues casi un mes antes, en pantalla grande, un mes antes del estreno, y ese mes fue un mes muy duro, porque nos sentimos engañados. Sí, ese es el problema. Te entiendo perfectamente porque yo me sentí engañado con la película Invasor. Tú conocías a los familiares de los que estuvieron allí y tenías un respeto hacia ellos y querías que fuesen retratados. Lo mío era más actual porque estábamos hablando de la guerra de Irak y yo he estado en múltiples misiones. Por el tipo de trabajo que yo hacía en el ejército, pues he estado en muchas misiones, muy poquito tiempo en algunas, mucho tiempo en otras, y merecen todo mi respeto mis compañeros, sobre todo mis compañeros que murieron en Yakolev. Efectivamente. Avión en el que yo también tenía que haber muerto, y varias veces lo he contado, nos salvamos 6 de sanidad militar por mera chimba, que se dice, y solo por respeto a mis compañeros, pues las cosas que salen en la película Invasor, pues no hay por dónde cogerlas, ¿no? O sea, y es que, por desgracia, el cine español, cuando habla de temas históricos, el cine y la televisión española, igual, pues quieren machacar la idea de España y la machacan destruyendo a los personajes, que como todo personaje tiene sombras y luces, pero es que las luces son muchísimo mayores que las sombras, y no son capaces de respetarlo. Sí, sí. Esas sombras quizás, si las hubo, que en este caso siempre hubo las hay, o sea, muy pocas, pero las hay. Hacen todavía más grandes las luces y humanizan a la persona. Y humanizan a la persona. Y pues en nuestro caso eso fue efectivamente. Teníamos un respeto a nuestros compañeros, a los que nos han acompañado, pues en mi caso, durante los 25 últimos años. A los que les he quitado horas a mi familia, horas de sueño. Yo trabajaba por aquel entonces, 25 últimos años, he trabajado en educación y he trabajado también en aviación. Yo me daba unas palizas, juntaba 3 o 4 turnos para poder coger el coche e irme a Huelva.
a ver una réplica de Lionel. No sabía que tú eras aviador. No. Bueno, trabajé en dos compañías aéreas muy importantes, pero dentro del personal de tierra. Uh-huh. Y pues yo juntaba turnos, todo lo que podía y más, para tener 4 o 5 días libres. Teníamos un trabajo de H24, es decir, tú trabajabas y tal, y yo pues me rompía todas las reglas, cambiaba turnos, hacía 2 o 3 turnos seguidos, me daba igual estar allí, con tal de tener luego 2 días más juntados a las libranzas para poder desplazarme. Y carretera, manta y bocadillo y pensión y hotel cuando me lo he podido permitir, para localizar una familia, para ver un pueblo, para hablar con un párroco, para tener en definitiva algo más. Y la verdad es que fácil no ha sido, pero me siento orgulloso. Miguel Ángel, en este programa me voy a cepillar la música de entrada y de salida, porque ya nos hemos ido hace muchísimo tiempo del tiempo que le corresponde a la entrevista. Pero es tan interesante, tan amena, y sobre todo, tú lo vives, que yo estoy contentísimo de haberme pasado. Pero todavía nos quedan un par de minutos para poder despedir. Y quiero que me digas algo que te va a sonar muy raro, pero es algo que yo le pregunto a todo el mundo, y a ti te lo voy a preguntar con más interés, y no precisamente con la idea que todo el mundo saca de esta pregunta. ¿Por qué la gente tiene que comprar tu libro? Pues en primer lugar, para evitar que le engañen. Eso es fundamental. No solo con este episodio. Hay un ataque directo a la historia de España y una manipulación, tergiversación de los hechos veraces. Si tú quieres saber la verdad sobre este tema, y quizás suene muy mal, pero si quieres conocer la verdad sobre el sitio de Valer, que no lo compre, que vaya a una biblioteca y que lo lea. Y esto mi editor, don Luis Valiente, se cabreará. Pero realmente... También es mi editor, ¿eh? Sí, pues Luis es un tío fantástico que hace unos libros maravillosos. Yo quiero que se vendan muchísimos libros, pero no por mí, que realmente el autor, como bien sabes, poco se lleva, sino por interés. A mí lo que me interesa es que se lea. Y ese es mi interés. Para dar a conocer o devolver a la vida, yo siempre lo digo, cada vez que leemos un libro de historia, devolvemos a la vida a aquellos protagonistas del libro, para devolver a la vida tantas veces como sea posible a los héroes de Valer, a esos soldados que lo dieron todo, por cumplir con el deber, por cariño a España, y también, no vamos a engañarnos, por defensa de la vida. Eso en un primer lugar. En términos más, pues para que desde algunos ayuntamientos, diputaciones, se vean de alguna manera obligados a tener el respeto que tienen con sus naturales. Hay ayuntamientos, mira, ahora estamos, la Asociación Reino de España nos ha regalado unos códigos QR para poner en las casas natales, en los monumentos, en todo aquello que haya referente a los héroes de Valer. Me han regalado todos los que quiera poner. Cada código en el mercado vale 500 euros, me parece. A mí me regalan todos los que queramos poner que tengan relación con Valer. Me tengo que pelear con los ayuntamientos para que quieran ponerlos. Es ridículo, los políticos que tenemos ahora mismo están más interesados en otras cosas que en el pueblo. Es ridículo. Merecen nuestro respeto, son unas personas modélicas, un ejemplo a seguir, y sus ayuntamientos tienen la obligación de respetarlos. Pues eso, contra más seamos, también hay el grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas en mayúscula, que abrí hace 12 años y que somos más de 8.700 personas. Yo soy uno de ellos. Invito a todos, porque contra más seamos, esos ayuntamientos se verán más avergonzados de no hacer lo que merecen nuestros héroes de Valer. Y seguimos combatiendo, hemos pasado ya al combate directo y no me arrugo, todo por ellos y hasta donde yo pueda llegar. Bueno, pues estoy agradecido de que hayas venido. Nos va a quedar un poquito de tiempo al principio para poner esa canción que le cantan a Antonio Leblanc en la versión del 45. Fantástica. Curiosamente la cantante no es española. Es argentina. Es argentina. Y nos va a dar tiempo a ponerla al principio. Arrancaremos el programa de audio con esa canción
que también dice mucho de aquella gesta. Y en el menos de minuto que queda, te emplazo, a ver si coges, te tiro un guante ras. A ver si hacemos la historia militar de un niño que con 8 años su padre lo quiso hacer zapatero. ¿Sabes quién me refiero también? A Ramón y Cajal. Ramón y Cajal era un niño rebelde, su padre que era practicante de pueblo, efectivamente, médico de pueblo, y luego médico de pueblo. Como no hacía carrera de él, pues se lo llevó al zapatero del pueblo de al lado y le dijo, venga, aprender el oficio de zapatero, con 8 años. Y volvió al año a buscarle y el niño estaba loco por volver al colegio y dejar de ser aprendiz de zapatero. Si te animas, podemos hacer una colaboración a largo plazo sobre ese tema. Fantástico. Porque hablaríamos de Cuba, que se ha escrito mucho de Cuba, pero no me gusta lo que se ha escrito. Pasa como con... Me han ofrecido hacer una novela de un tema histórico militar, que estoy muy ilusionado con ella. A ver, cuenta, tienes un minuto. Prefiero no desvelar. Vas a hacer una novela histórico-militar. No, es que en este país yo no sé qué pasa, en cuanto das una idea, te copian pero vamos, somos terribles. Lo del capitán don Santiago Ramón y Cajal también se podría hacer. A lo mejor no lo copian y nos lo quitan, pero siempre que lo hagan bien estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho eso, siempre que este tema no es mío, ni mucho menos, este es un tema de la historia de España. Yo he animado siempre a que se hagan trabajos que mejoren el nuestro. Y de hecho, cuando... Va a ser difícil, Mejorar el vuestro va a ser difícil. Lo tienen difícil. Yo siempre he ido de humilde, de modesto, pero me he dado cuenta de que eso no funciona. Entonces lo puedo decir claramente. Lo tienen muy bueno. El trabajo es muy bueno. Muy difícil. Pero sí que animo pues a sacar pues un librito de cada uno de ellos. He participado, me cabe el honor de que cuando se han intentado hacer libritos de cada uno de ellos, me han consultado y he participado. Y eso a mí me da una alegría que no puedes imaginarte. Que nuestro trabajo pues sirva para empujar a otros. Y pues nada, vamos a por Santiago, que le llamaban Santiago como en su pueblo, pues vamos a por Santiago y... Peligro público. Me queda una anécdota. La prostitución era legal en España hasta la guerra civil, hasta que terminó la guerra civil, y abría los 7 días de la semana y las 24 horas. Solamente la prostitución en España cerró, por algún motivo, 2 veces, 2 días. Y uno de esos días fue el día que murió don Santiago para acompañar, todas las prostitutas acompañaron el entierro. Porque don Santiago era una de esas personas que ayudaban a los demás y concretamente que ayudaban a estas mujeres. También cerraron el día que, y se me acaba de ir el nombre, cierto diputado canario que escribió los episodios nacionales murió. Es otro día que también cerraron, porque él vivía en una casa de prostitución los últimos años de su vida. ¿Pérez Galdós? Vivía, fíjate, se me había olvidado de Pérez Galdós. Me acordaba de su obra, los episodios nacionales. Pérez Galdós y Santiago Ramón y Cajal hicieron que en 100 y pico años 2 días cerraron las casas de prostitución para acompañar su entierro. Eso es genio y figura hasta la sepultura. Y sin más, amigos, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, José Antonio. Encantado, he pasado un rato hiper agradable y siempre una alegría venir a esta casa. Muchas gracias. Pues gracias por venir. Un abrazo y, amigos, hasta la semana que viene.